Bueno, seguimos con el estado de resultados. Dijimos que tenían que estar únicamente los resultados devengados en el ejercicio. Por eso descartamos los ajustes a los resultados de ejercicios anteriores. Y dijimos que esos resultados no importaba si eran ordinarios o extraordinarios, de operaciones que continúan, de operaciones que no continúan. Lo que queríamos es que fueran resultados devengados en el ejercicio. Y quería hacer una aclaración sobre qué se entiende por resultados extraordinarios, para que por default digamos cuáles son los ordinarios. Bueno, un resultado extraordinario es un resultado no recurrente. Eso desde el punto de vista doctrinario. Cualquier resultado no recurrente tendría que ser clasificado como un resultado extraordinario. Y si pensamos en cuál era la función del estado de resultados, de alguna manera mostrar la rentabilidad del patrimonio del ente durante un periodo y predecir sobre esa rentabilidad en el futuro, más vale que los resultados ordinarios tienen que estar separados de los extraordinarios. ¿Por qué? Porque los resultados extraordinarios son aquellos no recurrentes. Veamos cómo eso desde el punto de vista doctrinario, veamos cómo los define la norma contable. Cuando me refiero a la norma contable, digo las normas de exposición en Argentina. Resolución técnica 8, resolución técnica 9, en materia de exposición. Cuando hablamos de resultados extraordinarios, la norma dice que son aquellos resultados atípicos, excepcionales, que no se han dado en el pasado y se espera que no se van a repetir en el futuro. Y que además el ente no ha participado, no ha determinado su generación, no ha participado en su generación. Como vemos, desde el punto de vista normativo, estamos alejándonos a lo que diría lo racional, lo que nos indicaría lo racional en cuanto al reconocimiento de este tipo de resultados. ¿Por qué? Porque un resultado recurrente es un resultado que no se dio antes y se espera que no se dio en este ejercicio por primera vez, se espera que no se repita en el futuro. Pensemos en un siniestro, pensemos en la venta que se haga, por ejemplo, de una tenencia accionaria donde la empresa tenía el control. Evidentemente se compró para controlar al otro ente. Por alguna razón, por un problema financiero del ente, decide deshacerse de esa tenencia accionaria, por ejemplo, para cancelar un pasivo. Evidentemente, desde el punto de vista doctrinario, ese resultado es un resultado no recurrente. No creo que constantemente estemos vendiendo tenencias accionarias. Sin embargo, cuando voy a la norma contable, veo que además de ser excepcional, además de no haberse dado en el pasado y por ende esperar que no vuelva a ocurrir a futuro, la norma contable requiere que el ente no haya participado en su generación. Acá, en el caso del siniestro, más vale que el ente no participó en la aparición de ese siniestro. Pero, sin embargo, cuando hablamos de la venta de ese paquete accionario en donde teníamos control, la venta se hizo por necesidades financieras. Sí debo decir que el ente participó en la determinación, en la aparición de ese resultado. Por eso, para la norma contable, ese resultado es un resultado ordinario. ¿Por qué? Porque los resultados ordinarios son justamente los resultados que nada tienen que ver con los extraordinarios. Primero define los extraordinarios como aquellos atípicos, excepcionales, no recurrentes, que además el ente no ha tenido participación en su gestación, y lo que no responde a estas condiciones se trata de un resultado ordinario. La aparición de esta condición de que el ente no haya participado en su determinación aparece en las normas contables en Argentina a principios de este siglo, cuando las normas en materia de exposición y todas las normas, pero ahora nos estamos refiriendo a las normas en materia de exposición,
se comenzó su armonización con las normas internacionales, porque para las normas internacionales no aparece en el estado de resultados integral, como así se denomina al estado de resultados, no aparece ningún resultado extraordinario. Todos los resultados, por lo visto, son ordinarios. No está reconociendo que puede haber resultados que no recurrentes y todos los engloba como resultados del ejercicio ordinarios. Esto le quita predicción a la información contable que está aportando este estado de resultados. Cuando las normas argentinas se armonizaron con las normas internacionales, esa fue la primera etapa. Después hubo una adopción total de normas internacionales, pero total para determinados entes. Por ejemplo, para los entes que cotizan en bolsa desde el 2012 o las entidades financieras en los últimos años. Pero a partir de esa armonización que se llevó adelante, fue que se le incluyeron estos agregados a los resultados extraordinarios justamente para separarlo definitivamente de aquellos resultados que estaban reconocidos, si bien tenían la condición de no recurrente, la norma internacional los tomaba como resultados ordinarios. Bueno, por esa razón, para la norma contable, hoy, resultado extraordinario, da como ejemplo algún siniestro, claro, algún siniestro de algún bien que no esté asegurado, pero habla de siniestros de bienes o expropiaciones de bienes que ha hecho el Estado. Yo pienso que hay otra condición que está aduciendo la norma contable para tipificar a ese resultado como extraordinario y dice la norma, son aquellos resultados extraordinarios, aquellos atípicos y excepcionales. Bueno, pensemos en alguna venta que se ha efectuado por encima de lo que indica la experiencia, porque por algún momento que atraviesa la historia del país, a lo mejor alguna exportación de algún bien que nunca imaginamos que íbamos a exportar. Ese resultado responde a la operatoria habitual del ente, la venta de bienes. Y sin embargo, para la norma contable, esa venta que responde a una cantidad inusual e impensada en otro momento de algún bien, hace que esa venta esté dentro del total de las ventas, no esté dentro del total de las ventas, mejor dicho, sino que esté considerado como un resultado extraordinario. Me parece que la conceptualización que hace la norma contable de los resultados extraordinarios, atípicos y excepcionales, descarta las actividades operativas y sin embargo esta venta que está dentro del estado de resultados tendría que estar de alguna manera segregada para darle para poder cumplir hacia futuro con esa condición de predicción que pensamos que tienen que tener las normas, que debe tener la información contable, porque así lo indica el marco conceptual. Sin embargo, al tratarse de un resultado extraordinario solamente como aquel atípico, las ventas obedecen a operaciones rutinarias y sin embargo tendrían que estar segregadas en ese estado de resultados. Bueno, empezamos con el estado de resultados. Primera partida tiene que ser la partida que corresponde a lo que significa la operatoria principal del bien. El flujo principal de resultados corresponde a justamente las ventas de bienes y productos o las ventas de servicios, la prestación de servicios que efectúe el ente. Esa será su operatoria principal.
Esas ventas netas son las que aparecen expuestas en la primera línea en el estado de resultados. Primera aclaración, ventas netas. ¿Por qué ventas netas? Porque esas ventas tienen que ser netas de bonificaciones y que sean ventas que se reconocieron por sus precios de contado. Todas las operaciones deben haber sido reconocidas por sus valores de contado. Cuando hablo de todas las operaciones, hablo de las ventas, las compras de bienes y de servicios. Todas las ventas, ya que nos estamos refiriendo en este caso a la primera línea del estado de resultados, todas las ventas deberían estar expuestas por sus precios de contado, porque ya en el momento de su reconocimiento inicial se hubo una diferencia en el tiempo entre el momento que se entregó el bien y el momento en que se cobra ese bien. Evidentemente, si hay una diferencia en el tiempo, hay financiación, y si hay financiación hay un costo financiero. Costo financiero que debe ser devengado a medida que transcurre el tiempo, y que ese costo financiero no tiene que ser expuesto dentro del total de las ventas, lo mismo vamos a decir dentro del total de las compras que están incorporadas para la determinación del costo de ventas, o dentro del total de los gastos devengados en el estado de resultados. Las ventas tienen que ser reconocidas en el momento cero por su precio de contado, y el costo financiero será un resultado financiero expuesto en otra línea en el estado de resultados. Eso es lo que corresponde desde el punto de vista teórico. Todos los costos financieros tienen que estar segregados. Hay algunos costos financieros que están detallados en la información, en la documentación de respaldo, y eso es muy común que estén segregados. Sin embargo, cuando esos costos financieros están sin discriminar en la información de respaldo, esos costos financieros hay que desagregarlos, si no estaban detallados, hay que de alguna manera extraerlos y reconocerlos como un componente financiero no devengado en el momento cero y devengarlos a medida que transcurre el tiempo. Las normas contables, sin embargo, son un poco laxas al respecto. ¿Y qué nos dicen? Mire, si el costo financiero no es significativo, su efecto no lo segregue. Y entonces las ventas estarían expuestas a su precio de contado, que en algún caso, por no ser significativo el costo financiero, sería equivalente a pensar que se corresponde con el precio financiado. Ahora, si el costo financiero fuera significativo, la norma contable me dice, y usted no lo segregó, tendrá que indicar en ese mismo estado de resultados cuáles son las limitaciones que esa información contable presenta al no segregar el resultado financiero. Digo, las normas contables son un poco laxas, ¿por qué? Porque en definitiva me permite no segregar ese componente financiero implícito cuando no es significativo. ¿Cómo puedo saber que no es significativo si no tuve la precaución de segregarlo antes? Evidentemente es una comodidad que me da la norma de no segregarlo y encima no estar indicando la limitación asociada al hecho de no segregar este costo financiero. Bueno, las ventas, dijimos, por sus precios de contado. ¿Netas de qué? De bonificaciones. ¿Por qué? Porque si hubiera alguna quita en el precio de venta relacionado con un aspecto comercial, el volumen de la operación de venta, o por otra parte la cantidad que se vendió en algún momento correspondió a mercaderías que estaban pasadas de moda y concedimos al cliente algún tipo de bonificación, esas bonificaciones tendrán que estar segregadas del total de las ventas. ¿Para qué? Para esas ventas restarle el costo de ventas. En el próximo bloque vamos a hablar de la determinación de ese costo de ventas.